Fabricio Escajadillo viajó a Chiclayo para estar en la audiencia de pedido de prisión preventiva para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. El caso es un caso ya conocido, el de los huachiturros de Tumán. A él se le acusa, según el fiscal que ve el proceso, de ser cabecilla de esta organización criminal. Y puede ser su última entrevista, la de Edwin Oviedo, si es que se determina la prisión preventiva para él. Están pidiendo 24 meses de prisión preventiva. ¿Cuáles son estos argumentos de la Fiscalía y qué cosa dice frente a esto Edwin Oviedo? Aquí lo tenemos. La fachada de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se encendió este viernes último al convertirse en el epicentro de una auténtica guerra entre dos bandos irreconciliables. Por un lado, un puñado de personas apoyando a Edwin Oviedo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y empresario azucarero, acusado por la Fiscalía Chiclayana de ser parte de la organización criminal Los Huachiturros de Tumán. Y por otro, más de 1000 manifestantes congregados con pancartas, látigos, ollas y dibujos alusivos al empresario cusqueño, a quienes señalan como parte de esa banda en donde, según el fiscal chiclayano Juan Carrasco Millones, Oviedo sería el autor mediato de 2 asesinatos, 2 dirigentes muertos de la empresa azucarera Tumán cuando esta, asegura la Fiscalía, estaba en manos del grupo Oviedo. Lo principalmente son los asesinatos que ocurrieron en Tumán, el caso de Manuel Rimares Sin Cascos, Percy Farrovite. ¿Por qué supuestamente fueron asesinados? Salieron al frente de los trabajadores para luchar contra un grupo que prácticamente tenía la intención de apoderarse de Tumán, y todo tipo de protesta que se da ver callado por ellos para que esto no prosperara más y de esa manera silenciar la protesta general de rechazo que había contra Oviedo en ese entonces. Edwin Oviedo es un señor que apoya a Tumán, a la mayoría, sí, yo soy de Tumán. ¿Y por qué la gente lo está acusando de todo esto? ¿Por qué? Porque ellos roban, cada administración que entran roban y no lo dejan trabajar. Son de delincuentes de Tumán que han contratado. Ellos son todos oviedistas, a ella les paga Becerril, les paga Mendizábal, ellas están bien pagadas están. Ellos mandaron a matar, señor. Estamos apoyando nosotros para que la audiencia, para que el juez Carrasco ponga de una vez mano dura y lo sentencie 24 meses y lo mande al penal de Pixi. Pero la gente todavía es tan sinvergüenza, tan fría, que viene a apoyar todavía a este sinvergüenza asesino. Y en medio de todo este despelote, la espera del desenlace de una audiencia que debía definir si enviaban o no por 24 meses a prisión preventiva al actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Esa audiencia que duró casi 10 horas, en donde esgrimieron sus razones el fiscal Carrasco y la defensa de ese acusado que al final brilló por su ausencia. ¿Por qué no estuvo en Chiclayo esa semana, señor Oviedo? Todos pensábamos que lo iba a hacer. Incluso usted, algunos días antes, dijo que sí iba a viajar. Sí, exacto. Es más, yo estaba camino al aeropuerto. Tenía mi pasaje para las 5:45 de la madrugada del día viernes. Y recibí la llamada de mi abogado y me dijo que era un riesgo y podía generar hechos que podían lamentar. El año 2015 fui a una diligencia al Ministerio Público, fui prácticamente casi linchado, si no es por algunas personas que me pudieron ayudar a evitar este acto que pudo haber sido lamentable. Fue por precaución. Horas después que aquella audiencia fuera dejada en suspenso hasta dentro de algunos días, y dentro de su cómoda sede empresarial en Lima, Edwin Oviedo nos concedió la que podría ser su última entrevista en libertad. De los hechos que se me imputan, yo me declaro totalmente inocente. Le dije a nuestro amigo el Bolito, para ver si me apoya pues, para ir a ver el fútbol. Doctor, qué honor saludarte. Mira, qué coincidencia, ¿no? Hubiera preferido, de verdad, que nunca existiera esas conversaciones. Hubiera preferido que no
que no hubiera hecho ese tipo de conversaciones. Pero la verdad que Antonio Camayo me pidió atender a el señor Inostroza. Tras la difusión de aquellos audios entre Edwin Oviedo con el ex juez supremo César Inostroza y con el empresario Camayo, vino esta novela negra llamada Los Guachiturros de Tumán, una banda criminal en donde, según nos resumió el fiscal chiclayano, Oviedo sería el autor mediato de delitos graves. Hemos acreditado los graves y fundados elementos de convicción de 3 delitos, ¿no? El delito de asociación ilícita, el delito de homicidio calificado en agravio de Rimarachín Cascos y el delito de homicidio calificado en agravio de Percy Valdemar Farrovite. Yo absolutamente he participado en estos hechos lamentables por lo siguiente. Primero, que yo no tenía la administración de la empresa. Yo lo que era un acreedor. El acreedor no tiene absolutamente nada que ver en el manejo de la compañía. Es por eso que a mí me parece un abuso total y de verdad grave del señor fiscal cuando hace las acusaciones, aseveraciones, pero que lo pruebe, porque si él tiene toda ya esa seguridad corroboradas, todo ya tiene... ¿Por qué no ya hace la denuncia formalmente? Ha solicitado 3 años más de investigación, ya pasaron 3 años de investigación y ha solicitado 3 años más de investigación al juez para que siga investigando. Y es más, las personas que administraron la empresa durante estos años, cuando sucedieron estos hechos lamentables, ha pedido hace 3-4 meses la misma detención preliminar para ellos. ¿Y saben lo que logró? Nada, porque no tiene absolutamente ninguna prueba, ni con ellos. O sea, no tiene prueba con las personas que han manejado la compañía, que han tenido la responsabilidad ante el juez. Entonces, usted se imagina con alguien que ha sido solamente acreedor, que no ha tenido ninguna responsabilidad en el manejo de la compañía, pueda tener alguna responsabilidad de estos hechos que él gravemente acusa. Solamente son dichos y dichos y dichos. La acusación fiscal contra el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol se basa, entre otros detalles, en lo que afirmó el colaborador eficaz número 108, quien dijo a la Fiscalía que Oviedo se comprometió a pagarle 3.300 soles al mes al ex juez supremo César Inostroza a cambio que éste lo asesorara legalmente en el caso Los Guachiturros de Tumán. Este colaborador dijo que además Inostroza se comprometió con Oviedo para apoyarlo en un recurso de casación del 2016, a fin que la Judicatura Penal de Chiclayo no pudiera procesarlo por sus graves acusaciones. Se han acreditado contundentemente también los presupuestos para el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Algunos dicen: no ha ido a Chiclayo el señor Oviedo porque le ronda en la cabeza la fuga, si es que lo mandan a prisión preventiva. ¿Es verdad esto? Eso es falso, al contrario. Esta es la tercera vez que pide detención preliminar el señor fiscal para mí. Yo voluntariamente entregué mi pasaporte. ¿Puede usted comprometerse que no se va a fugar si es que lo envían a prisión preventiva? Digamos, poniéndonos en ese... Porque pero, las posibilidades están ahí también. Sí. A ver, si yo hubiera querido hacerlo, si yo sintiera por lo menos alguna culpabilidad, ¿cuántas veces yo viajé al extranjero y pude haberlo... Si sintiera alguna responsabilidad, probablemente si tenía esa intención, ya no hubiera vuelto. Todo lo contrario. ¿Conoció usted al señor Manuel Rimarachín o al señor Percy Farrovite en persona? No. ¿Sabía de que ellos tenían que ver con la azucarera? A ver, como le digo, si yo no tenía el control, la administración de la empresa del año 2007, me parece que es, hasta el año 2015, quien manejaba la compañía eran 3 administradores judiciales que reportaban al juez. No soy gerente, no soy director, no tengo ningún vínculo, no tengo ningún cargo, ninguna responsabilidad. Yo ni siquiera tenía ninguna injerencia, no. ¿Cómo yo podría tener algún vínculo con esos señores? El acreedor, ¿cuál es la función del acreedor? El acreedor simplemente cobra su acreencia por intermedio del juez. ¿Por qué? Porque la empresa estaba en una administración judicial y mi vínculo, mi relación era con el juez.
Los contrarios a Oviedo dicen, sin embargo, que él manejaba por detrás lo que pasaba en Tumán. Una enorme azucarera que produce 180.000 bolsas de azúcar al mes. O sea, ingresos que van entre 6 y 8 millones de soles al mes. ¿Acaso el meollo de la batalla entre los más de 4.000 trabajadores enfrentados a quien dice ser hoy apenas un accionista minoritario de la empresa? Dentro del accionariado, ¿cuánto le tenía usted? Mínimo, yo tengo menos del 1%. ¿Y en esa época? Sí, lo que pasa es que la familia también tiene acciones. ¿La familia es suya? Sí, mis hermanos me refiero, mis hermanos. Los trabajadores tienen, por ejemplo, puede ser que tengan un 15%. Los jubilados deben tener alrededor de 30% aproximadamente y una parte de los privados también. Que ahora dice que es accionista minoritario, pero más antes día gracias a Oviedo, gracias a mi empresa que quiero recuperar. Mentira, ha destrozado. Hemos señalado de que el señor no tiene un arraigo laboral débil, un arraigo familiar débil y un arraigo domiciliario débil, ¿no? Lo dicho por el fiscal, él mencionó que el señor Oviedo era soltero, que no tenía hijos, que no tenía ingresos, que no tenía una labor, con lo cual eso es absolutamente falso. Tiene 20 años de casado, tiene 2 hijos, tiene un arraigo laboral sólido porque no solamente es presidente de la federación, sino además, como se ha demostrado en la audiencia, es director de una empresa azucarera, es de Pomalca, ¿no es cierto? En alguna entrevista pasada, su asesora personal, la señora Yesquén, ha dicho que detrás de esto está el señor Olivio Huancaruna. Detrás de esto hay muchas personas en Chiclayo que están complotando para poder quitarme la compañía, la empresa. Él puede ser una de las personas, por supuesto que sí. En Tumán ha habido, lamentablemente, 2 asesinatos. Pero en Pucallá hay más de 20 muertos, más de 20 fallecidos, lamentable, donde maneja el famoso clan donde están Olivio Huancaruna, el señor Ernesto Flores, el señor Roncal, Carlos Roncal. ¿Y cómo es posible que hasta la fecha nadie sepa quiénes son los responsables de esos asesinatos en Pucallá? ¿Qué habrá detrás del señor fiscal? Que yo no lo sé, yo no puedo corroborar, pero está denunciando sin fundamento, sin pruebas. Novela complicada la que vive el titular de la Federación Peruana de Fútbol, que debe esperar todavía algunos pocos días más hasta saber la decisión del juez del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Carlos Chanamé, quien dejó en suspenso su fallo. Esta semana nosotros vamos a saber cuál es la decisión del juez respecto a la prisión preventiva. Podría irse usted a prisión, por lo menos algunos meses a prisión. ¿Le da un poco de temor eso? A ver, yo estoy tranquilo porque soy inocente de los hechos que me imputan. No hay forma, no hay ningún testigo que me mencione absolutamente, y ni siquiera están corroborados, entonces no me da miedo. ¿Sabes lo que me preocupa? Lo que me preocupa es de que haya personas inocentes que puedan ir presos solamente por indicios, solamente por hipótesis. Dios mediante espero que la justicia sea la que impere en esta decisión del señor juez.